Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hoy hablamos de la ilegalización de los partidos separatistas. Efectivamente, porque fue un debate que puso encima de la mesa Vox y parece que se van subiendo a ese mismo carro de la presunta ilegalización de los partidos separatistas un partido tras otro. Incluso el Partido Socialista, por boca del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, el señor García Page, hoy en una entrevista en Onda Cero decía lo siguiente. Que además tenemos un antecedente, salvando todas las distancias desde el punto de vista constitucional, que se dio hasta que España decidió ilegalizar a los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco. Este proceso seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarla. Como les decía, estas palabras de Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, sorprenden porque abre la posibilidad a que también el Partido Socialista, veremos si Pedro Sánchez y el Gobierno está por la labor, pero que también el Partido Socialista comparta esa postura que, como decía al principio, fue el partido de Santiago Abascal, vean el siguiente titular de prensa, el que puso en primer lugar el debate encima de la mesa. Dice que Vox pide ilegalizar a los partidos independentistas en su presentación en Barcelona. Esto fue hace algunos meses, el titular es del diario La Vanguardia. Luego, el presidente del Partido Popular actual, Pablo Casado, ahí ven ustedes en un titular de La Razón, propone ilegalizar los partidos independentistas que quieran romper la Constitución. Pero hay otro partido en discordia, que es el otro gran partido constitucionalista, Ciudadanos, el periódico Cataluña, dice Rivera dispuesto a debatir sobre la ilegalización de la CUP que plantea Pablo Casado. De manera que tendríamos a los tres partidos que van desde el centro a la derecha, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, debatiendo en mayor o menor medida la posibilidad de ilegalizar a a los partidos separatistas, pero también, como han escuchado, a Emiliano García Page abriendo la posibilidad, abriendo la puerta a que esto se pudiera consensuar. No es España el único país en el que existiría esta fórmula legal de ilegalizar a los partidos separatistas. Vean lo que dice la Constitución de la República Federal de Alemania, la llamada Ley de Bonn. Los partidos, dice la Constitución alemana en su artículo 21, que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal. Eso es lo que dice en su artículo 21, como digo, la República Federal de Alemania. Pero no es el único país europeo en el que los partidos de vocación inconstitucional están directamente prohibidos. Ahí ven ustedes el artículo 9 de la Constitución de Portugal, donde los partidos, ya no solo independentistas, sino de ámbito regional, están prohibidos por la Constitución. No podrán constituirse partidos políticos que, por su designación o por sus objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional. De manera, Alba, que lo que pretende Pablo Casado, lo que pretende Vox, lo que pretende Albert Rivera y lo que pretende, según hemos podido saber, Emiliano García Page, no sería en absoluto una excepción en el panorama internacional europeo. Rafa, antes de despedirnos, una cuestión más. Un partido musulmán se presenta a las municipales en una localidad, un municipio de la provincia de Barcelona. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo valoras? Conocía la noticia y además en los preceptos de ese partido aboga, además de manera explícita, porque la ley islámica vaya ganando peso en la democracia en la que ese partido está sentada, que es la democracia española. Es algo que habría que, hablando de la posibilidad de ilegalizar partidos, es algo que habría que estudiar para ver si alguno de sus preceptos choca con el componente laico de nuestra Constitución. Y habría que seguirlos de cerca porque todos sabemos que algunos imanes radicalizan a sus fieles y a sus seguidores en diferentes mezquitas y muy particularmente en Cataluña. Es algo, desde luego, a tener en cuenta y a seguirlos bien de cerca. ¿Por qué crees que se impone la cultura de los inmigrantes en vez de que ellos lleguen y se adapten a nuestro día a día, a nuestra cultura, a nuestra lengua, nuestras costumbres?
En el caso particular de Cataluña tiene que ver con una razón muy concreta, y es que Jordi Pujol durante los años 80 y 90 priorizó la inmigración de carácter musulmán sobre la de carácter hispanoamericano porque entendía, supongo que con buen criterio, que la inmigración hispanoamericana iba a ser más refractaria o más hostil a hablar catalán, puesto que ya sabían hablar español. Y sin embargo la inmigración de carácter islámico, que fue la que priorizaron los gobiernos de Pujol, iba a ser más sencillamente catalanizable, por emplear esa palabra. Además, ocurre en Cataluña, ocurre en toda España y en toda Europa. Occidente lleva desde hace mucho tiempo renunciando a la nacionalización de los inmigrantes y es más partidario de lo que se llama el multiculturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que accedan o que lleguen a un país europeo puedan perfectamente respetar, mantener su propia cultura, su propia religión y su propio idioma, y no forzarles a ser nacionalizados franceses, alemanes. Cuando digo nacionalizados me refiero a culturizados. Obviamente sí tendrán todas las prerrogativas de cualquier otro ciudadano alemán, francés, italiano o español, pero a lo que me refiero es que Occidente lleva muchas décadas renunciando a nacionalizar, en el sentido de culturizar, la inmigración, sobre todo de carácter islámico, porque teóricamente es algo que chocaría contra las leyes culturales vigentes, contra la corrección política, básicamente. Pues Rafa Núñez Huesca, muchísimas gracias. Gracias, Alba. Hasta mañana.